Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves y meditamos los misterios luminosos. Vamos a ofrecer el Santo Rosario por la paz del mundo. Padre, primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Reina y Señora de los ángeles. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, salud de los enfermos, tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su Rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amada Gran Señora. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, María, Madre del Buen Consejo. ruega por nosotros. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase Señor su voluntad, la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Quinto misterio luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. Te amparo, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, pues en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, pongo mi esperanza y confío en su palabra. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Hoy jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario continuamos con la lectura continuada de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y continúa el Evangelio de Lucas. Hoy hemos leído el pedacito del capítulo 6, los versículos del 27 al 38. Yo sé que muchos de ustedes, que gracias a Dios son asiduos a la misa diaria y demás, y tienen muchos de ustedes algún tipo de publicación, háganlo, síganlo haciendo. Y si no lo tienen, espero que tomen el hábito. Pero además de eso, tengan sus Biblias. ¿Por qué? Porque si bien la iglesia y la liturgia nos pone estas lecturas no estaban hechas para ser fragmentadas. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Colosenses, usted no lee una carta por pedazos, usted lee una carta completa. O sea, yo no cojo una carta y leo un primer párrafo, espero mañana para leer la segunda parte, porque pierdes el hilo. Y esto es lo que está pasando con el Evangelio. Es un Evangelio bellísimo, que es todo el capítulo 6. Pero para entender, por ejemplo, esto, que estamos en el capítulo 6, versículo 27, o sea que hay 27 versículos antes de lo que hemos leído, no lo van a entender. De hecho, vamos a ser bien sinceros. ¿Quién de ustedes vive esto? O sea, yo estoy leyendo esto y digo,
Esto es un Disney World. Esto es una fantasía. Nadie. Pero tienes que poner esto en el contexto que se dijo. Este es el ideal cristiano. Y el cristiano tiene un ideal de vida. O sea, uno cuando abraza el cristianismo, de hecho, estaba leyendo el otro día, estaba creyendo que somos, creo que 15,000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, más o menos, creo que esa era la cifra. De esos 15,000 millones, un 7% es cristiano. O sea, somos una tremenda minoría y cada día va bajando. El cristianismo no ha aumentado, el cristianismo va bajando. Porque yo creo que esto no era para todo el mundo. Si bien se tenía que predicarle a todo el mundo, no creo que todo el mundo iba a abrazar el cristianismo. Pasó en el tiempo de Cristo y ha pasado hasta el día de hoy. Hay gente que se le anuncia el evangelio y no lo abraza, porque es un ideal, es una visión de la vida, es una manera de vivirla, y hay gente que no le convence. Hay gente que no le convence. Y no solamente la gente que explícitamente lo dice, esto es muy fuerte, a mí esto no me convence, etcétera, sino que hay gente que dice que sí, pero su vida lo niega. ¿Cuánta gente dice que es cristiana, pero son gente que dice, yo perdono, pero no olvido? O sea, y hoy te están diciendo, los primeros 2 parrafitos son bien, pero ahí taca. O sea, mira, ama a tus enemigos, al bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. ¿Quién de nosotros hace eso? Y después sigue. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que también te tome la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Imagínate, esto deja a los abogados sin profesión, porque aquí uno va a un abogado a reclamar los derechos. O sea, que si yo aplico esto, ustedes se mueren de hambre. ¿Qué es lo que él quería decir? Que, claro, tienes que ir al principio. Tienes que ir a lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Ayer era, hermanos como elegido, ayer decía, vivan como mirando para arriba, no para abajo. Es abrazar un ideal, un estilo de vida. Y yo creo que hay personas, nosotros le llamamos santos, pero hay muchos más de los que nosotros conocemos como santos. Personas que han vivido y lo viven. Yo he conocido personas que han vivido esto de una manera impresionante. Algunos los conocemos y les rezamos, por ejemplo, Maximiliano Kolbe, ¿no? Maximiliano Kolbe, que es una vida impresionante. ¿Alguno de ustedes ha ido a Auschwitz alguna vez? Margarita, Sonia, ¿quién está ahí? Okay. Si usted nunca ha ido a Auschwitz, es Polonia. Es un viaje muy hermoso. Polonia es un país hermosísimo. Y el polaco es muy agradable, es una persona muy agradable, muy, muy gentil, muy amigable. Yo, si fuera gobierno, le pagaba a todos mis ciudadanos el viaje, hacía charters. Yo creo que todo ser humano debe de ir a Auschwitz o a uno de los campos de concentración. Auschwitz quizás sea el más impactante, ¿no? Y cuando usted entre allí, usted ve lo que nosotros somos capaces de hacer. Y lo más increíble es que había gente allí haciendo eso, que eran cristianos. Cristianos católicos y cristianos no católicos, pero gente que estaba convencida, y ellos se dejaron engatusar, se dejaron envenenar la mente por una doctrina que le dijo que los judíos eran una raza en cierto modo maldita. Pero fíjate que no pensaron, y es increíble porque los alemanes siempre han sido un pueblo muy culto, una gente muy pensante, ¿no? Alemania está llena de grandes filósofos, y el filósofo es el que piensa, ¿no? Y como estas personas no pensaron que como el judío va a ser una raza infectada, una raza menos, cuando como cristiano al que ellos seguían era judío. O sea,
pero no, es que son cosas, y es que y está pasando hoy en día también, que uno dice que es cristiano, pero uno se va dejando intoxicar por una cantidad de cosas que van haciendo que esto que Jesús nos proponía y nos propone, se hiciera prácticamente para nosotros imposible de vivir. Entonces, pues, hemos creado una religión cristiana muy acomodaticia. Y yo creo que el cristiano es una persona que no vive tranquilo, en el sentido, no es que no tenga paz, pero vive intranquilo porque constantemente se está pidiendo más. Los que hemos jugado algún tipo de deporte en la vida, yo en un momento dado jugué tenis, y yo me acuerdo en la Universidad Católica en Ponce, yo me acuerdo que nosotros éramos el equipo de tenis, teníamos un coach muy bueno, y yo me acuerdo que aquel hombre nos ponía a nosotros las prácticas de una en adelante. Ustedes saben que en Ponce es un calor insoportable, ¿no? Y dice, pero ¿por qué esto me lo pone esto más temprano, más tarde? Y era un hombre, pero es que él templaba, ¿no? Era cuando usted entraba en una cancha de tenis con el uniforme completo. O sea, hoy van todos desbaratados y te dicen malas palabras y rompen raqueta, porque eso es parte del folclore que tenemos hoy en día. Pero era cuando el tenis era un deporte de caballeros. De hecho, las mujeres no jugaban tenis, lo jugaban, pero no oficialmente. Estando yo, empezaron algunas a jugar tenis en el equipo. Pero ¿por qué digo esto? Porque fuera natación o fuera pisticampo o fuera tenis, tú tenías unos coaches que nunca era suficiente. Si hoy corriste 4 pistas, yo quiero que tú el mes que viene tengas 7. Y si tú nadabas 20 piscinas, yo quiero siempre, o sea, y no sé si ustedes saben, la gente que nada profesionalmente le meten ejercicios de natación en pleno invierno. En pleno invierno, o sea, esto es criminal, pero es que te llevan, o sea, y el atleta que quiere medalla de oro, templa el espíritu. Eso, en el mundo del deporte, yo los veo, esa gente como los futbolistas, como se desbaratan, tú los ves, y ellos siguen ahí, el famoso ese deporte, se llama rugby, algo así, esos son, y los juegan y la gente no le importa que les machaque la cabeza. Y si estás en el ambiente olímpico desde chiquitito, los cantantes, por ejemplo, todos los que son músicos profesionales, por ejemplo, los pianistas clásicos, 5 y 6 horas, ya siendo famosos, 5 y 6 horas de piano todos los días. Y se cuidan esas manos. Hay gente que tiene aseguradas las manos por 2 y 3 millones de dólares. Y quizás más. Porque imagínate tú, o sea, y no es porque ya yo sea pianista y ya estoy dando conciertos, ya yo no practico. No. Yo, ustedes saben, tengo una prima segunda, es la hija de mi primo hermano. Ella ahora ya está retirada de bailar. Ella ahora está con su esposo, son los directores del Real Ballet de Dinamarca. Una niña de chiquitita. Ella quiso bailar ballet. Y nunca se me olvida una vez que vino a vacaciones, porque ella vive para el ballet. Ahora son los directores artísticos del ballet de Dinamarca, del Real Ballet de Dinamarca. Y una de las veces que vino, estaba yo de vacaciones en Miami también, ella vino y me acuerdo que le dijo a su papá, me voy a dar un día de lujo. Un día de lujo. Significa que es un día que ella no va a ir al gimnasio. Es un fideíto. Y estábamos allí, entonces estábamos en Los Cayos y demás, y de pronto íbamos a ir al bar, ¿no? Y ella se quita, tenía unos tenis, y yo vi aquellos pies, digo, el pie está todo deforme. Entonces dije, ay, prima, dice, primo, tranquilo, ya yo estoy acostumbrada. Dice, y digo, pero es que tú no tienes uñas. Dice, yo decidí quitarme las uñas porque siempre las tenía enterradas. Porque las puntas, eso es muy lindo ver una bailarina de ballet. Parecen plumitas, pero para hacer una plumita, de hecho, ustedes lo saben, ellos salen a veces y tienen unas tinajas de hielo, para meter los pies, los calambres,
para que usted y yo podamos ver algo que diga, ay, pero que parece que están flotando, pero para que usted flote. Y es ensayo y ensayo y ensayo. O sea, no es porque tú seas prima bailarina, y si el mundo lo hace. Pero el cristiano no sabe que hay que ejercitar la fe. Por eso cuando usted va a un retiro, nosotros decimos, mira, voy a hacer un retiro. Eso es un disparate. No digan eso. Usted se retira para llevar a cabo unos ejercicios espirituales. No existe el retiro, eso no existe, eso lo hemos aceptado, yo lo digo, pero eso no está bien dicho. Porque yo voy a hacer un retiro, ¿qué es eso? Usted se retira para hacer algo. ¿Y qué es lo que yo hago en un retiro? Yo hago un acto, yo llevo a cabo una función, yo me retiro de la parroquia a otro lugar. Por ejemplo, estamos muy cerquita, yo me retiro de aquí y me voy al centro capuchino. Yo me retiro de aquí y yo voy para Casa Manresa. Yo me voy de aquí y voy a Cristo Redentor en Aguagüera. Yo me retiro de aquí porque voy a otro lugar. ¿Y qué voy a hacer allí? Ejercicios espirituales. ¿Y qué se hace en ejercicio? Lo que usted hace con ejercicio en el gimnasio. ¿Qué es lo que hace el ejercicio con el músculo? Le da firmeza. O sea, si yo todos los días hago pesas, esto se va a fortalecer, se fortaleza. Dice, entonas el cuerpo. Pues cojan esa misma imagen y la llevan al mundo espiritual. Yo comienzo a hacer unos ejercicios tienen muchas que ver, no voy a entrar ahora en particularidades, y usted va a ver que usted empieza a tener una firmeza en su carácter, en su entrega, en su perdón. Pero nosotros no tenemos nada de esto porque es que nosotros no hacemos estos ejercicios. Estos son ejercicios. Por ejemplo, el perdonar. Perdonar a una persona de pronto es muy difícil, pero yo me acostumbro en pequeñas cositas. Mira, fui a un restaurante y la persona fue, yo perdono, no me pongo a dar un cera. O sea, usted va controlando la maldita lengua que tenemos. Me pongo un poquito más tolerante, que en este país eso parece que se fue del vocabulario. Y usted va templando, de manera que cuando venga un golpetazo de esos grandes, usted pueda. Por ejemplo, Ernie en este momento tiene que estar haciendo esto, porque hay una persona que le mató a su mujer. O sea, ese muchacho irresponsablemente, porque estaba borracho, no fue que le dio un infarto, no. Él, cuando nos dicen 20,000 veces si bebe, no guíe, toda esa cosa. Yo no sé cómo no hubo alguien que le dijo, oye, fulano, no te montes en ese vehículo. Entonces, él tiene que estar haciendo esto. Gente que le han secuestrado a los hijos, esa misma gente que han desaparecido, los que están viniendo aquí a la parroquia. No perder la fe. Usted tiene que ejercitar la paciencia, la templanza, la caridad, hacer el ejercicio, porque si no, cuando vengan esos momentos, esto se queda en lecturas. Y esto no era para que uno, qué bonito. No, hermano, esto bonito no, esto es sumamente difícil. Esto de bonito no tiene nada. Yo no sé si usted le mete en una bofeta si usted pone la otra mejilla. Yo no. Yo todavía no estoy ahí. Yo sé que todos ustedes son muy santos, yo todavía no he llegado. A mí que me meto una bofeta, que se prepare. Porque yo no estoy ahí, no, yo no vengo a decir mentiras. Aquí yo no estoy todavía ahí. No. Yo estoy tratando otras cosas para poder llegar ahí, pero no. Yo ya he perdonado personas que tuvieron cosas que ver conmigo. Y yo voy poquito a poco. Yo se los he dicho, hay gente que yo odié a Fidel. Y yo todo lo que tenga que ver con izquierdas y cosas, yo todavía no llego. Es que yo ni los tolero, yo todavía no estoy ahí. Yo lo digo públicamente, yo no voy a andar con mentiras y cosas. A mí me dan a Maduro y ni picadillo de perro, pues yo a los perros los quiero mucho. Y yo sinceramente, y a uno le pasan cosas por la mente, pero yo lo acepto, ¿ves?
porque si no lo acepto y lo pongo a un lado o lo disfrazo, entonces tenemos este cristianismo del cual hemos hablado tanto y es una melosería y nunca hemos sido testigos de Dios. Porque para ser creíble, usted tiene que estar entonces en consonancia con una realidad de vida. Si yo tenía a mi mujer y me dejó con 5 hijos para irse con mi mejor amigo, hermano, por favor, no me lo pongas delante, ni a él ni a ella. Yo no sé si ustedes saben, no creo que lo sepan, yo viví en Italia. Estando en Italia lo cambiaron, tú que eres abogado, pero en Italia hasta los años, creo que era 70, creo que 60, 70, el matar a una persona, si yo entraba en mi casa y mi mujer estaba acostada con mi mejor amigo y los mataba a los dos, yo no era culpable. Se llaman crímenes de pasión. Y por ley, yo no era culpable, hasta los años 60. O sea, esto es una realidad y hay un montón de gente que está aquí. Y como nosotros no queremos tomar esto como es y examinarlo y ponerlo en presencia de Dios y rezarlo, hay que rezar por esto. Nosotros nos damos para esto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo obviamos, no hablamos de esto. No, yo sí que empezamos con esa, yo le llamo gatería. O sea, que el gato, a mí los gatos no me gustan. Primeramente me dan alergia. Me dan mucha alergia, especialmente sueltan muchas cosas. Siento mucho, pero no. Yo soy perrero, ¿ves? Pero, porque a mí el perro cuando tú entras a la casa y viene enseguida, te mira y empieza, ¡wow, wow! Pero pues te mira, el gato viene y si, a veces tú ves y cuando viene a ver te hace así. Es felino, los felinos son bellísimos, pero el felino es felino y hay muchos cristianos felinos. Y con eso no va, porque Cristo es muy directo. Por eso es que tuvieron que sacarlos del camino, porque los molestaba. Cristo les molestaba, Cristo le cambiaba las cosas y ellos no querían, ellos tenían ya una religión muy establecida. Y eso que por lo menos lo dejaron vivir 3 años. Si hubiera venido hoy, ni 24 horas. ¿Por qué? Porque nos molesta. Por eso la gente dice, a mí no me gusta lo que dice el Padre. No lo digo yo. A esto que está aquí, esto no lo escribí yo. Ahora, mi deber es decírselo a lo que está aquí. Y por haber disfrazado esto, y por no haber cogido el toro por los cuernos, es que nadie entra por ahí porque dice, esta gente son unos payasos, me están hablando muy bonito, tienen cosas muy bonitas, pero al fin y al cabo, cuando llega el momento son igual o peor que los demás. Por lo menos los demás no dicen que lo son. Esa es la cosa. Y esto se comienza poquito a poco. Nadie, yo creo que se hizo cristiano. Toda esta gente que hoy llamamos santos, esta gente, y cuidado, porque el otro día alguien me dijo una cosa y eso no es verdad. Los santos no murieron siendo perfectos. Cuidado. Cuando se emite el documento de canonización, se dice, la iglesia los declara que están con Dios por sus virtudes heroicas. Me encanta el término. Es decir, esta gente heroizó su vocación cristiana. Es decir, dio el paso en fe, se echó, o perdonó lo imperdonable. O sea, hicieron un acto de heroísmo. Fíjese, por sus virtudes heroicas. No porque eran perfectos. Santa Teresita no fue perfecta. Francisco tampoco. Francisco padecía de unas depresiones tremendas, pobrecito. Lo que pasa es que tenía la psicóloga, que era Clara, que siempre lo sacaba de allí. Pero toda esta gente han tenido unas vidas y estaban ahí, pero cogieron esto en serio y dicen, no, yo voy a coger esto en serio. Algunos fue la cuestión del desprendimiento, otro fue su trabajo con los pobres, otro fue la cuestión del trato con los demás. Pero alguna de esta gente, lo que tuvo que llevar a cabo no fue fácil. Sus propios caracteres. Si ustedes quieren ver esto que estoy diciendo, pero leerlo, los invito a que se lean la vida de San Agustín. Está en la librería. La vida, algunos de ustedes tienen teléfonos inteligentes
Bueno, si fueran inteligentes no sonaban cuando no tenían que sonar, pero bueno, vamos a dejarlos ahí. Pero bueno, usted puede hacer que tú puedes bajar libros ahora, y si usted tiene una de estas modos que tiene libros católicos, pues para bajar la vida de San Agustín. A mí me gusta mucho la vida de San Agustín porque el proceso tú lo ves. Es un proceso, esa frase que uno se ríe, pero era un hombre muy lindo, un hombre muy lindo, un hombre bonito. Y tenía un pico, y tenía una posición en la corte impresionante. Tuvo un hijo ilegítimo porque tenía una esclava que supuestamente era una preciosidad, se acostó con ella y tuvo un hijo. Y él empieza su proceso. Él no era católico, él era cristiano, pero no católico. Era gnóstico. Y la madre ahí, coge y dale que te pego, y vuelve con su hijo, y vuelve con su hijo. Tenía unas peleas grandes con su mamá. Y en un momento dado, él empieza a tratar, porque era un hombre, muy hombre. Y tiene un momento dado que le dice a Dios, porque él iba a una iglesia donde había un brazo de Dios que era San Ambrosio. Él oía la Biblia de San Ambrosio. Y eso le empieza a picar un poco. O sea, le empieza, en inglés dice rock the boat, le empieza a mover la cosa. O sea, me está haciendo que yo me pregunte cosas que yo no me quiero preguntar. Y hay un momento dice, Señor, hazme casto, pero no todavía. O sea, esto que quiero, que me gusta, pero no, me estás diciendo que no puedo vivir así, pero me encantan las mujeres, que es una cosa muy normal, ¿no? Y empieza y empieza y empieza. Y tú ves cuando hay una frase, un capítulo, cuando dice, ay, belleza, belleza tarde, te oye, oh. Pero este hombre cuando llega, ¿cómo llega hasta ahí? Empezando. A mí me encanta San Agustín. A mí San Agustín, esa frase tan linda, mi alma está inquieta y no va a descansar hasta que repose en Dios. Es que tú lees a San Agustín y dices, pero si esto es lo que me está pasando a mí, pero lo tomó en serio y tomó cartas en el asunto. No lo disfrazó, no se hizo a veces la gente se vuelve tan beata, tan cosa. Yo no sé por qué hemos hecho esto así. Esto es muy sencillito. Yo un día escucho una invitación, la pienso, la reflexiono, la decido y empiezo a caminar tras alguien, al que yo sigo escuchando, al que yo sigo pidiéndole que me dé vida para que con su vida en la mía yo pueda entrar a un ámbito, a un nivel, yo diría a una dimensión donde yo empiezo a ver la vida de otra manera. Y yo conozco personas que lo han hecho. Ahora me viene, por ejemplo, Fina Villasmil, venezolana, antes de la maldición que le ha caído a Venezuela. Fina era de una familia aristocrática de Venezuela. Su papá fue el que lleva la banca a Venezuela. Fina era de abrigos de Minky, joyas. Y ella vivió en Madrid, y una de las pocas personas que en Madrid en aquel tiempo tenía un Rolls Royce. Y no robado ni de gente de una familia de dinero viejo. Y ella en un momento dado entra en esta renovación en el espíritu, ¿no? Y yo me acuerdo de Fina se va despojando. Ya tú ves a Fina una mujer muy bonita, porque era una mujer muy elegante, pero ella, me acuerdo que se había comprado un juego de alpargatas. Y ella lo que le gustaba era ir a grupos de oración. Una mujer conservó su gracia, su elegancia, pero ella repartió todas sus joyas a su familia. Y, no, yo no necesito nada de esto. Y la otra, yo se lo dije, Bertita, vedette de Tropicana en los años 40. Que ahora no, pues cualquiera, pero en aquel tiempo Tropicana era el Sanssouci, el Moulin Rouge de América. Y las mujeres del Tropicana eran belleza. Ella entra a la comunidad nuestra, yo estaba en Miami, Bertita era simpatiquísima, pero ella fumaba, ella decía malas palabras, y ella me decía, padre, yo no salía de Tropicana ninguna noche sin un hombre.
Y yo vi a esa mujer, ella moría de cáncer. Y nosotros como comunidad, era miembro de nuestra comunidad de Coryeso, nosotros íbamos a cuidarla y uno decía, ¿pero qué yo hago aquí? Esa mujer dejó el cigarrillo, dice, no puedo decir una mala palabra, no me sale. Y me decía, pero Dios le dejó el sentido del humor, era simpática. Y me decía, Padre Willy, Dios se las trae, porque ya yo puedo ver el menú y no comer. Porque mira que los hombres son lindos, Padre Willy. Pero ya yo los veo, pero no siento nada sexual. No me dejan de gustar. Bueno, ¿ves? O sea, y tú, y una mujer, y Vertica muere en santidad. Esa es la santidad. No las cosas que yo me estoy muriendo y estoy viendo el infierno. No, hermano, hay gente que tiene sus privilegios, pero usted no, yo no veo nada. Yo lo que estoy viendo es la acción de Dios en mi vida y yo veo cómo mi vida va cambiando. Hay gente que era muy perra, te sonaba y de pronto ya dice, mira, se vuelven gente dulce, que dice, ¿qué pasó? Otra gente que era muy egoísta. Y uno lo va viendo, y hay gente aquí en la parroquia, ¿verdad? Yo los veo, pero al mismo tiempo ve gente que está estancada. Muchas cosas, mucho golpe de pecho, pero siguen con las mismas cosas y las mismas malas mañas. ¿Y saben dónde uno sabe quién es cristiano? En las pequeñas cosas. Una gente que yo tenía una persona, y con este termino, porque son tantas, ¿no? Esa persona era horrible, porque nadie lo soportaba. Era un hombre, y era de una iglesia. ¡Ay, Dios mío! Era un hombre tan, y todo era, ¡ay! Y hasta que un día Dios lo tiró, porque a veces Dios te hace así, ¡mángana! Y te tira al piso. Pablo tiene que haber sido el hombre más antipático que ustedes, además de un hombre muy violento. Un hombre que lleva cartas para meter en la cárcel a mujeres, niños y hombres. Oye, ese hombre tiene que ser de una crueldad muy grande. ¿Y qué pasó? Lo tiraron al piso. Y le dieron con palo y paleta. Y el Pablo que está escribiendo esto, no es el Pablo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que pasa es que nosotros le ponemos aureola a la gente no, señor, yo por eso tengo mucho problema con los santos y las cosas, porque hemos desnaturalizado a los santos. Por eso no nos dicen nada. Yo no soy como Santa Teresita. ¿Tú sabes cómo fue Santa Teresita? Yo estuve en un monasterio con un experto en Santa Teresita. Y yo dije, con todo lo que la quiero, digo, espérate, Santa Teresita, porque es tan buena. Teresita era muy malcriadita, porque era una niña de mami y papi. Pero ella fue, mira, y con las monjas, entregó un Carmelo que ella tiene 15 años y la monja más joven tenía 46, francesas, jansenistas, que le sacaron canas verdes. Y ahí está, Bernardita. Bernardita tiene un carácter es muy imprudente, por cierto, muchas veces. Y tú ves como la gracia a gracia. Y usted dice, pero empieza usted se va al gimnasio. El gimnasio es la iglesia. Y usted no viene aquí solamente para sentarse ahí y hacer lo mismo todos los días. No, si usted empieza a decir, voy este año a meterle mano a la cuestión del egoísmo. Y con la gracia de Dios y con mi buena voluntad y ayudado por los santos del cielo, yo voy a vencer este egoísmo que yo tengo. Y usted le da, no coja muchas cosas a la misma vez, porque el que mucho abarca poco aprieta. Por eso cuando la gente sale del retiro, yo voy a hacer esto, y no hace nada. Una cosa a la vez. Y usted sabe lo más importante en este momento. Algunos a lo mejor es la generosidad, otro es la cuestión de la envidia, los celos, el carácter, gente que tiene un carácter puñetero. Otro es la cuestión de la castidad. Hay gente que tiene, hay un montón de gente que tiene un problema con la pornografía maldita. Entonces yo no puedo seguir con esto. No, yo me confieso. Pero hijo, tú no te cansas de esta cuestión. Saca esa porquería de tu vida. Y dile al Señor que te conceda la castidad. Pero tomar esto en serio, hermano. Y poquito a poco usted empieza, dice, mira, yo la verdad que ya no estoy tan
pistolita como yo era. Yo estoy trabajando con los izquierdistas. A lo mejor me muero un día tratándolo de... Todavía no, ni el color rojo me gusta. La alfombra la busqué roja porque no había otra, pero no, a mí no. Claro, yo tengo muchas razones, pero porque yo tenga razones para que a mí no me gusten las izquierdas, porque fíjense como yo estoy con la izquierda, que yo me doy cuenta que yo digo, mira a la derecha, y mira para allá. Yo no digo que vires a la izquierda, ni para allá. Yo digo, mira a la derecha y mira para allá. Porque no me gusta decirle a la gente, mira para la izquierda, porque eso no se lo digo a nadie. Y yo voy poquito, ya yo, por ejemplo, a veces pienso, yo me acuerdo cuando se murió Fidel, yo respiré, algunos menos, pero ese día yo dije, Señor, ten misericordia de este hombre. No te digo que lo voy a extrañar, todavía no he llegado ahí. Ni que me voy a ir a comer una pizza a cualquier lado, no, pero ya no tengo odio. Y yo lo dije, porque ese señor a mí me cambió mi vida de una manera que yo nunca la hubiera escogido. Nunca la hubiera escogido. Yo no soy ni anormal ni masoquista. Yo hubiera querido ser cura y compartir esto con mi familia, que nunca mi familia ha compartido mi sacerdocio. ¿Y eso qué se lo debo? A él. Él cambió todos los elementos de este juego, me los cambió, las fichas me las cambió. Entonces yo tengo que buscar la manera, con la gracia de Dios, lo que les decía a los que estaban aquí anoche, sube. ¿Se acuerdan que anoche decía, busque las cosas de arriba, no las de abajo? Ven que esto, pero es una lástima que la carta no la leas completa, porque ahora tú entiendes por qué él tiene que mirar para arriba. Porque si miro para abajo, lo mato. Me alegro. Yo no puedo. Entonces, si subo para arriba, yo entonces empiezo a ver esto desde donde él lo veía todo. Porque cuando lo alzan en lo alto, Cristo ve el mundo desde otra perspectiva. Por eso dice él, cuando sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Es que esto es precioso. O sea, ¿qué quiere decir? Los que suban conmigo en la cruz van a ver la vida desde otra perspectiva. Y es verdad. Ya tú empiezas a decir, no, yo no voy a hacer esto, tengo ganas, pero no lo voy a hacer. Me voy a hacer violencia. Y entonces usted empieza una vida de santidad, que era lo que la iglesia nos propone. Mi vocación y la tuya es vivir en santidad. Pero hemos hecho aquí un montón de cosas, hacemos un montón de cosas, pero entonces la vida existencial, la vida personal es un desastre, que por eso el retiro de que viene ahora. Yo hablé con el padre, tengo que volver a hablar, los jóvenes, tengo que hablar. El retiro, ¿por qué están poniendo un retiro de sanación interior ahora en octubre? Porque esto es lo que está pasando. Yo lo estoy viendo en la parroquia y en otros lugares. Vamos a hacer esto, y vamos a una novena y que no sé cuánto. Fantástico, si yo soy de novena, yo las pongo, pero me asusta y me preocupa y me ocupa que la gente está en muchas cosas churchy y muchas cosas, pero cuando llega el día a día, el niri de la vida, chicos, tú te me destiñes. Si hay gente que grita porque le quitan el banco, le da una apoplejía porque le quitan un maldito sitio en un banco. Y eso pasa aquí, pasa en 20 iglesias. Entonces aquí hay un cortocircuito, hermano, que nos está dejando sin luz. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, matrimonios que vienen, lo de matrimonio no tiene nombre. Gente que va, pero no hay matrimonio, entonces es fingir. No, así no. Es que esto no se hizo para esto. Y aquí hay páginas que yo no tengo tiempo ahora, pero páginas muy fuertes. Lo que está oculto se sabrá. Y por eso los escándalos y las cosas, yo entiendo todo lo que está pasando.
Nosotros no podemos seguir con una iglesia que no es mía, tratándola de una manera que no es. Cristo quiso que un grupo de hombres y mujeres caminaran de su mano, dando luz. Y usted no puede dar lo que usted no tiene. ¿Cómo usted va a dar luz cuando usted vive en una tiniebla? Porque usted tiene un montón de issues que no ha resuelto. Cuando usted obvia cosas, cuando usted esconde cosas. No, hermano, así no se vive. Así no se vive. No es que nadie, todo el mundo aquí tiene su vida privada y todo el mundo tiene sus secretos, porque eso es parte del ser humano. Pero toda mi vida no puede ser una ficción, ni un fingimiento. Y las iglesias están llenas de esto. Y yo digo, ¿pero por qué? Por lo menos, y voy a decir algo, si yo estoy viviendo en adulterio, yo me debo a mí mismo y a mi esposa. Mira, yo no quiero hacer esto, ni yo te tengo que respetar, aunque nunca lo sepa, pero estás traicionando a alguien que ha puesto su confianza en ti. Y mujeres que lo saben. Esto pasa mucho en América Latina. Yo sé que mi marido tiene una mujer, pero a mí no me importa porque yo sigo siendo la señora. Pero ¿cómo tú vas a vivir así? Es una porquería, es una falta de respeto. Eso es tirar en el piso el sacramento. Y van a las misas y tú ves aniversario. Pero si aquí pasó, hermano, aquí pasó. Una persona que no se me olvida porque me dijo ese día 25 veces, padre, no se le olvide el aniversario y el aniversario. Una persona, y bendito, vivía con la jefa de su esposa. Eso fue aquí horrible. O sea, yo no le estoy hablando a ustedes de Mickey Mouse ni Superman. Yo estoy hablando de cosas que... Y yo digo, ¿cómo este hombre podía cantar? O sea, ¿cómo tú lo haces? No es que tú seas perfecto, pero oye, con mi mujer aquí, mis hijas, y yo metido aquí, y esto y lo... Y yo teniendo... ¿Tú te imaginas? Entonces, esto fue horrible. Porque ella lo amaba. Entonces, las hijas tenían mucha cabeza. Le decía, mami, mi papá tiene otra mujer. Ustedes la han cogido con su papá. Y su papá lo que pasa es que cuando sale ahí con los amigotes se va a beber. Y siempre yo me reuní con él. Chicos, mira, la bebida, porque tú no era bebida. Entonces, la jefa de ella, que era otra sinvergüenza, ¿y cómo fue? Y llegó tarde, chica, si estaba con ella. O sea, y esto no es una película. Y yo digo, ¿cómo lo hace? No, hermano, esto así no funciona. Y eso es parte de que por eso uno va a la iglesia y dice, ay, yo no, la iglesia. No, pues si la iglesia es lo que tú pongas en ella. Si tú lo que vas al gimnasio es a dar vueltas por allí y a hablar con todo el mundo y a comer y tomar un refresco y te una batida y después te vas, en vez de haber músculo, que va a haber una tendedera aquí de guindalera de pellejo. Ahora, si tú vas y te coges un trainer y obedeces y dices, mira, me haces tanto y empiezas a seguir el reglamento, tú vas a ver que dentro de un año tú no tendrás un cuerpo de Charles Atlas, pero tú tienes un cuerpo bien entonado y te vas a ver que te baja el azúcar porque estás haciendo ejercicio. Pues si tú haces ejercicios espirituales, tú vas a ver que hay una templanza dentro de ti. Y esto que se nos propone hoy, que parece algo que totalmente fuera de lo que se puede hacer un ser humano, empieza a ser verdad. Y un día yo pongo la otra mejilla. Y un día perdono, pero va a salir con una libertad y una riqueza y va a ser sabroso. Porque viene de aquí adentro. Porque tú tomaste a Dios en serio. Y yo le pido mucho, hoy la iglesia celebra el santo nombre de María. Una fiesta que no se menciona mucho, pero hoy se está celebrando en la iglesia. Una fiesta que fue establecida en 1534 a raíz del sitio de Viena. Bueno, llegaron a Viena.
con los turcos. Y entonces pues hubo una gran victoria. Y entonces pues a raíz de eso el Papa, creo que fue Celestino II, III, la nombra esta fiesta, el dulce, el santo nombre de María, que era como una fiesta de rebote del santo nombre de Jesús, ¿no? Él con ella siempre están unidos, ¿no? Una fiesta más tardía. Así que hoy le pedimos a ella, que ella lo hizo también muy bien. Esta muchachita de 16 años se creció. Esa es otra que le hemos puesto tanta cosa y tanta corona y tanta joya. No, bendito, no me le que ponga nada, si ella no tiene necesidad que le ponga nada, porque Dios la adornó con su gracia. Y tú ves cómo se va creciendo, esta niña va creciéndose, al punto que en Pentecostés se vuelve la madre de la iglesia. ¡Qué mujer! Bueno, pues María es modelo de la iglesia. La iglesia se tiene que ir modelando. Tenemos que ir creciendo en Cristo. Y empiece, que todas esas grandes obras, la Basílica de San Pedro, las Torres Gemelas, los edificios de no sé dónde, eso empezó con una zapata. Eso empezó con un hueco. No, mentira. Eso empezó con una piedra. Se puso la primera piedra. Y un día, poquito a poco, tienes eso. Poquito a poco. Como dicen mis queridos hermanos italianos, piano, piano, pianísimo, ¿no? Pero las piezas más lindas, clásicas, se tocan así. Piano, piano, pianísimo. Pero hay que empezar. ¿Por dónde va a empezar usted? Allá usted con Dios. Ya yo sé por dónde he empezado y voy lento, pero estoy tratando de no pararme en el camino. Amén. Hermanos, Dios nos llama a vivir en el amor y la paz y alabarlo con un solo corazón y una sola alma. Supliquémosle que escuche nuestras oraciones y digamos: Padre, escucha nuestras oraciones. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que los cristianos, viviendo una caridad sin fingimientos, sepamos amar como Cristo nos amó y perdonemos como Él nos perdona, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que el Papa Francisco, los sacerdotes y los diáconos hagamos presente en el mundo el perdón y la paz que vienen de Dios y promovamos con nuestra predicación y vida la comunión fraterna en el seno de la Iglesia, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que la acción eficaz de nuestros gobernantes promueva la paz y la reconciliación entre los pueblos, la justicia y la igualdad entre los ciudadanos, el amor y el respeto hacia los más pobres y necesitados, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que los cristianos con total confianza y obediencia a Dios, que nos habla en nuestra historia, vivamos en disponibilidad a sus designios, amando sin medida, perdonando siempre y buscando el bien de los otros y el reino de los cielos, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que puedan regresar a sus hogares y vivir con dignidad los que en tierra extranjera viven en condiciones precarias, desarraigadas y sin seguridad, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Para que nuestra voluntad sea siempre el querer de Dios y nuestro anhelo servirlo con sencillez y alabarlo con nuestras vidas, oremos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Por la salud de Margarita Moure, Denis Negrón, Joniel Dilán, por una intención especial de Hilda Michelle Pacheco, Giancarlos Crespo, Álvarez Feliciano, Manuel Álvarez, Meléndez Díaz y Viera Paz Jiménez, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones.
por el eterno descanso de Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Berta Luis Caballero, Luis Alvarado, Frank Fernández, Daniel de Jesús y Miguel Martínez Outlet, roguemos al Señor. Padre, escucha nuestras oraciones. Oh Dios, que has asumido todo lo nuestro para rescatarlo del pecado y manifestarnos tu gloria, muéstrate compasivo con tu pueblo y danos entrañas de misericordia para amar y perdonar a todos, especialmente a nuestros enemigos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda que sea agradable a Él y sea de bendición para nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía. Ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra existe todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a Flor, Carmen Hilda, Berta Luis, a Fran, Daniel y Miguel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración, súplica de protección contra los fenómenos naturales. Todavía no estamos en el medio de la temporada, así que hay que rezar mucho y pedirle a Dios que como decía, digo todos los días, que hacen falta huracanes, pero que limpian la atmósfera, pero que se queden en el mar. Los pescados no tienen problema con los huracanes, pero hacen mucha falta porque son las aspiradoras que quitan un poco la contaminación, pero que no toquen tierra, porque casi siempre cuando tocan tierra los que más sufren son los que menos tienen. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.